La ansiedad es un factor que está jugando en contra en la búsqueda de embarazo en muchos pacientes. No lo voy a conseguir, o yo soy la única responsable de que el embarazo no llegue. Muchos resultados a través del yoga, del pilates, o no, nunca voy a llegar a ver a mi bebé. Pero que ella me respondió que finalmente no iban a buscar embarazo, que al final se iban a divorciar. La importancia del apoyo, realmente haya una comunicación, una confianza, un respeto, que también a nivel social está muy impuesto el tema de concebir, pero realmente no todo el mundo está por la labor, pero que al final esto es una cosa de dos. Lo dejo todo, no puedo más. Esto no es una fórmula matemática. Prepararse para entender que quizá también haya casos que no llegan a obtener ese objetivo. Busqué embarazo y pensaba que al primer mes me iba a quedar. Cuando habrá problemas tampoco se muestra. Es un tabú enorme, pero ya por no hablar tema abortos. Que te da pavor. Hoy tengo el placer de entrevistar a una gran amiga y psicóloga, Gemma Macías, y hoy, bueno, en esta charla vamos a hablar sobre uno de los temas que yo considero que está más invisibilizado tanto en el tema de búsqueda de embarazo como de infertilidad, que es la salud mental y la gestión emocional durante este proceso. Si quieres, antes de empezar, preséntate tú un poco para las mujeres que no te conozcan. Bueno, primeramente darte las gracias por estar aquí hoy. Creo que es una gran oportunidad que me estás dando de poder llevar un poquito más cerca a tus pacientes, inclusive a personas que estén un poco interesadas en esto, la gestión emocional, que es súper importante en este proceso tan difícil para muchas mujeres y familias. Y bueno, yo realmente no soy psicóloga especializada en lo que es la fertilidad, pero sí soy psicóloga sanitaria. En mis redes sociales me llamo Gemma Psicorunner, donde está muy vinculado con el deporte y todo lo que es el crecimiento personal. Y bueno, pues sí que es verdad que Inma en muchos momentos me ha pedido inclusive un poco de consejo, ¿no?, a la hora de encauzar a ciertas pacientes en consulta y bueno, que sí que ha detectado gran parte de síntomas un poco ansiosos y demás en ella. Eso es. El motivo por el que te he invitado a esta entrevista es porque al final en mi día a día en consulta veo muchísimo cómo la ansiedad es un factor que está jugando en contra en la búsqueda de embarazo en muchos pacientes. Entonces, antes de nada, un poco para empezar, me gustaría preguntarte sobre qué consejos o qué le dirías a una persona que se enfrenta a infertilidad o a una búsqueda de embarazo donde tras varios meses el embarazo no llega y que la ansiedad le puede, digamos, estar jugando una mala pasada, ya más a nivel fisiológico y afectando en su ciclo de forma real. A ver, sí que es cierto que lo primero que hay que tener en cuenta es que cada uno de los pacientes que tú tendrás tiene un contexto totalmente diferente, que eso es algo que prácticamente por el final se va dando y hay que tener muchos factores en cuenta. Entonces, obviamente, pues lo que vayamos hablando hoy en la charla no son tips mágicos para que esto vaya a ser que realmente ya supla todos estos síntomas ansiosos, ¿no? Hay que ver el contexto, hay que trabajar con la persona y ver, ¿no? Pero sí que es verdad que son consejos o técnicas que bien trabajados con profesionales y bien llevados en la vida diaria, pues les puedes ayudar más, ¿no?, a tus pacientes. Es cierto que al final es súper importante hacer un poco de balance con ellas, en que al final esto es un proceso, pues, por desgracia en muchos casos largo, donde hay que pulir muchísimos factores para que pueda llegar, ¿no?, esa ansiada concepción de lo que es su bebé. Y por supuesto tienen que estar muy proactivas a la parte de, por ejemplo, la parte de técnica de relajación, del deporte, pues la alimentación que tú también la llevas con ella, de el no meterse más presión de lo que ella con esto conlleva a nivel social, que sobre todo pues en ciertas edades pues hay muchísimo comentario, ¿no?, dentro de ella, y sobre todo en la parte de lo que es consulta psicológica, y se suele trabajar mucho con estas pacientes, o yo trabajaría con ellas, esto de la parte de creencias irracionales, ¿no?, estos pensamientos más desagradables que suelen llegar a tener de no lo voy a conseguir, o yo soy la única responsable de que el embarazo no llegue, o que mi bebé no se esté concibiendo, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que trabajar mucho desde el autocuidado, sabiendo que obviamente hay que tener un contexto favorable para que estas cosas se den. Pero sí que es importante sobre todo hacer un autocuidado desde
el deporte, desde el caminar, desde la alimentación, desde inclusive yo, por ejemplo, últimamente a nivel científico se está dando muchos resultados a través del yoga, del pilates, y son al final actividades físicas que conllevan una atención plena desde las técnicas de tercera generación del mindfulness, que al final generan pues mucha más el desarrollo de la atención plena en el momento presente, que es importante, ¿no? Al final como que todas van mucho al futuro de no lo voy a conseguir o no, nunca voy a llegar a ver a mi bebé, y es importante esa parte. Eso es. Otra cosita que es también lo que percibo muchas veces es el sentimiento de culpabilidad de mi cuerpo no funciona, entre comillas, o no sirvo para concebir, o siempre es mi culpa. Al final, aunque yo estoy en pareja, todos se achacan a ella. Y eso muchas veces también incluso afecta a la relación de pareja. Te voy a contar una anécdota que no pensaba contarte, pero me ha surgido, de una pareja, ¿vale?, que empecé a tratar cuando llevaba más o menos, pues no sé, unas 2 semanas, un mes. De pronto dejaron de responderme, no me hablaban para nada, ¿no? Y yo pues le hablé, oye, ¿os ha pasado algo? A lo que ella me respondió que finalmente no iban a buscar embarazo, que al final se iban a divorciar. Te digo, no sé hasta qué punto la búsqueda de embarazo, la infertilidad, afectó, digamos, a esa relación o a ese divorcio, o si había otras razones, digamos, externas. Pero sí que sé que muchas veces es un tema muy, como te digo, muy complicado en la pareja. No sé este tema si nos puedes decir algo. A ver, sí que es cierto que bajo los 4 contextos que me has dado, obviamente considero que normalmente cuando algo, y sobre todo en relaciones de pareja o inclusive en relaciones de amistad y demás, llega algo que quiebra totalmente, es porque hay cosas atrás, ¿no? Hay muchos factores o mijitas que han ido encadenándose a que, pues bueno, pues ha llegado algo tan importante como la concepción, y lo que es la importancia del apoyo y de tener una relación construida, y ya no idealizando una relación sana con todo idílico, sino que realmente haya una comunicación, una confianza, un respeto, sobre todo también un objetivo común, porque obviamente no se nos puede olvidar que también a nivel social está muy impuesto el tema de concebir, pero realmente no todo el mundo está por la labor de ello, y también es totalmente respetable. Entonces también hay que estar y encontrar a la pareja con la que estas partes se suelen hablar como a los años, pero realmente son cosas prioritarias de hablar al inicio de la relación, porque realmente si no tenéis los mismos valores o no estáis alineados en ese tipo de temática, pues después puede surgir pues este tipo de sucesos, que no sé si será así o haya sido por estos temas, pero yo me tiro más un poco por esa parte. ¿Qué ocurre un poco, recabando también la pregunta, la parte de la culpa, de que es como muy exclusiva a la mujer? Pues es verdad que al final yo creo que también un poco también la parte que yo veo, porque yo veo sobre todo fertilidad femenina. Entonces, claro, entiendo que en otros casos donde el factor masculino esté, digamos, más achacado, tenderá a lo contrario. Claro, obviamente, a ver, lo que ocurre, así enfocándonos un poco en la fertilidad femenina, es que realmente a nivel biológico, pues al final están preparadas para concebir las mujeres. Entonces es como que todo se achaca a que eres la responsable a nivel de organismo y a nivel un poco también de la parte psicológica, de estar como en las condiciones más alineadas y más perfectas para que esto se dé. Entonces, y lo que sí que se le quita importancia o no se le da la importancia que tiene es lo que le rodea a la mujer para que esa fertilidad o esa concepción llegue, que es lo importante, porque no se nos puede olvidar que obviamente necesitan intentar tener bajo control, ¿no?, lo que es controlable por ella, que es toda la parte alimentaria, toda la parte de ejercicio, toda la parte de nutrición, de su ciclo, de conocer todo esto, pero obviamente todo lo alrededor también hace una inferencia en ellas. Entonces es importante también tener... Totalmente. Mira, siguiendo el hilo de lo que me estabas comentando, me he encontrado con parejas, o mejor dicho con mujeres, porque en estos casos muchas veces ellos ni siquiera se presentan en las consultas, de decirme a ellas, mira Inma, pongo todo de mí, y él ni siquiera se toma X suplemento que le ha mandado el ginecólogo o quien sea, ¿no? O sea que muchas veces incluso digo yo, ¿hasta qué punto
En este caso ellos también están dispuestos a buscar embarazo o a llevar este proceso. Y por otra parte que has dicho antes, depende mucho también de cómo esté la relación previamente o de cuáles sean sus cimientos. Veo mucho dos tipos diferentes de parejas, ¿no? Unas parejas donde este proceso o la infertilidad o la búsqueda de embarazo durante un tiempo prolongado le une o los separa. Es decir, tengo parejas que terminan peleándose muchísimo y con 1000 conflictos, y tengo otras parejas que tú las ves y dices, son adorables y están súper unidos y van a todos juntos siempre, están súper informados ambos. Se ve, digamos, que van ambos por el mismo objetivo. Es que al final es importante tener en cuenta que sí, que la mujer es la que engendra y es la que lleva todo el proceso, ¿no? A través de los 9 meses, pero que al final esto es una cosa de dos y que a nivel biológico necesitamos la parte masculina para que esto suceda. Entonces no se nos puede olvidar, aunque ahí ya es un terreno un poco más tuyo, de que él también tiene que estar en las condiciones de forma fisiológica y orgánica, entiendo, más adecuadas para que esto también llegue. Inclusive el hecho de que, por ejemplo, la parte masculina pueda estar con más estrés, ansiedad, todo eso también a la hora de concebir y de él también dar su parte a nivel de eyaculación y demás, tiene que ser también idónea para que esto suceda. Por supuesto, y también se puede, digamos, influir positivamente mejorando la calidad espermática para, digamos, que llegue a su máximo rendimiento en cada persona. Yo siempre lo digo, cada paciente tiene un contexto diferente, ya sea de edad o de patología o de lo que sea, pero nuestro objetivo siempre es llegar a su mejor versión o a su máximo rendimiento en este caso en concreto, que tal vez no podemos comparar a dos pacientes, una no sé con 25 años, otra con 43, pero que cada una llegue, digamos, a su mejor nivel para conseguir, digamos, este objetivo. Otra cosita que me encuentro mucho es pacientes muy, muy exigentes y muy perfeccionistas, que yo personalmente lo agradezco, porque al final cumplen con todo, aplican todo, tienen todo, digamos, súper ordenado, súper perfecto. Tú le pides algo y te lo dan hecho ideal, pero yo muchas veces me pregunto, ¿es nivel de exigencia? Entiendo que de forma puntual, imagínate, no tienes un evento laboral y pues tienes una semana un poquito más estresante o más exigente, vale, pero de forma prolongada durante muchos meses, ¿cómo puede, digamos, afectar a estas mujeres estar tan al pie de cañón? O sea, puede derivar, por ejemplo, en un burnout de decir, lo dejo todo, no puedo más. Al final, este tipo de perfiles, ¿no? De tanto perfeccionismo y cómo llevarlo todo muy... Claro, yo siempre intento transmitirle el mejor ir día a día, poco a poco, de forma constante y, digamos, ir acumulando a empezar a tope y después de 2 meses dejarlo quemada. Un poco como en el deporte. Mejor ir sumando cada día. Y yo muchas veces lo pienso, ¿no? Digo, igual que en el deporte, no siempre vas a entrenar ideal y vas a tener unos pedazos de entreno. Lo importante es ir sumando cada día. Y si algún día, por lo que sea, te encuentras peor, no pasa nada, un día más. Aquí lo que ocurre es que este tipo de perfiles, pues como te decía, ¿no? Al final quieren llevarlo todo como muy milimétrico, todo muy cuadrado. Y al final yo siempre, como tanto en el deporte también lo digo, ¿no? Que esto no es una fórmula matemática. O sea, obviamente estamos poniendo todos los factores controlables, como yo digo, de la mochila, intentándola alinear en un formato totalmente adecuado para que esto se dé. Pero al final, obviamente, hay variables incontrolables que suceden, que ahí es donde llega la frustración rápida o en algunos casos intuyo que no es que sea rápida, sino que es prolongada en el tiempo, una frustración que no saben manejar. Y también esto está muy enlazado pues, con las expectativas. Obviamente entiendo perfectamente que tus pacientes pues, te buscan ayuda contigo o con otros profesionales para que esto se alinee y lleguen a conseguir a tener a su bebé, ¿no? Pero tienen que también prepararse para entender que quizá también haya casos que no llegan a obtener ese objetivo, que sí que es algo muy delicado porque es triste, ¿no? Porque al final es un objetivo que tienen y que estamos hablando de dar una vida y de tener a tu bebé, pero que es verdad que por X circunstancias y X factores, pues la cultura de todo se puede no es tan realista. Totalmente, además muchas veces, sobre todo al principio, ¿no? En la primera consulta me comentan, yo busqué embarazo
y pensaba que al primer mes me iba a quedar. O sea, siempre lo pintan como algo fácil, como algo sencillo, bonito, rápido, y muchas veces no es así. Entonces, bueno, al final esto es, digamos, una construcción social de que ser madre en un mes de forma rápida y sencilla lo vas a conseguir. Y es más, actualmente hasta, bueno, 1 de cada 6 parejas tienen dificultad para conseguir embarazo y lo normal es que se tarde, digamos, de 6 meses a 1 año en conseguirlo sin ninguna patología de infertilidad. Yo creo que también un poco hilándolo ahí, hay una tendencia, y más ahora, pues bueno, con todo lo que tenemos en redes sociales, ese acceso rápido a poder compararnos con otras vidas, con otras mujeres y demás, es algo que al final también ha hecho mucha mella a la hora de crearte unas expectativas, ¿no? Es el hecho de ver, pues, cómo otras mujeres de forma, entre comillas, ¿no? sin saber la vida de los demás, rápida, ¿no? Divulgan que han podido quedarse embarazadas. Y al que final, cuando habrá problemas tampoco se muestra. Obviamente yo soy muy fan, la verdad, de todos estos creadores de contenido o gente que expone en redes, pues también la otra cara, ¿no? La cara B, tanto ya sea de deporte, ya sea de fertilidad, ya sea de un negocio, ya sea de que es que esa gente también existe. Entonces es importante también, pues yo qué sé, como cuando emprendes, cuando empiezas tu propia consulta, que al final no es llego y pego y a la semana tengo 20 pacientes. En plan, tengo que ir poco a poco, no te a conocer. Entonces cada ámbito tiene su proceso y obviamente pues yo creo que en la fertilidad ahí hay un cliché, si no, corrígeme que tú eres un poco más especialista en esto, por supuesto, de que a nivel social hay eso de cuando tú decidas, pues va a estar. Por supuesto, es un tabú enorme, pero ya por no hablar tema abortos. Me parece que es un tema súper delicado, súper doloroso y que está totalmente silenciado. Además que muchas veces cuando sufre, digamos, una pérdida gestacional, voy a decir la sociedad, pero no sé, o sea, la sociedad como que no valora o no te permite sentir ese dolor. O sea, no está normalizado, por ejemplo, llorar, como te digo, llorar por ejemplo, tener un aborto o no superarlo rápido, ¿no? Yo tengo pacientes que me dicen, tuve un aborto hace 3 años y me sigue doliendo bastante. Bien, otra cosita que te quería comentar es que muchas veces el día que a mis pacientes les baja la menstruación y son conscientes de que no están embarazadas ese mes, es un día duro, vamos a decir, ¿vale? O sea, me suelen escribir bastante afectadas. No sé si nos puedes decir algo, algún consejo o tu punto de vista como profesional de la psicología sobre cómo afrontar, digamos, este día o, digamos, cómo recopilar un poquito de fuerza, de esperanza o cómo afrontarlo, o si sería mejor, por ejemplo, vivir ese día con emociones más desagradables hasta el contorno mejor. A ver, entiendo perfectamente que cuando llega ese día es algo que para ella es como muy frustrante porque es como no se ha conseguido. Entonces sí que es verdad que al final las emociones desagradables hay que convivir con ellas y hay que procesarlas, pero sí que es verdad que con ellas dependiendo también de cada mujer o cada pareja, porque dependiendo de cómo esté en el proceso, si me has implicado o menos, pues entiendo que será algo frustrante para ambos. También depende de cada uno darle su espacio, ¿no? O inclusive pues una red de apoyo, que por ejemplo en la gran mayoría de los casos es lo que más necesitan, el sentirse apoyadas en este proceso. Entonces yo sí que a los profesionales pues como tú y en otros procesos que sean similares es muy importante estar ahí para ellas, ¿no? Y seguir un poco remando en el equipo, obviamente. Pues si es algo prolongado, algo que ha sucedido muchas veces, intuyo que ya van por otras temáticas donde habrá que reajustar, inclusive pues tomar decisiones hacia dónde va el camino de esta búsqueda. Pero sí que es verdad que normalmente pues lo que suelen demandar es ese apoyo y yo creo que más es una escucha activa, más que una respuesta, sino una escucha activa de al menos de la parte de necesito desahogarme y que me escuchen. De qué me está pasando, ¿no? Inclusive yo creo que también es muy importante, o yo por ejemplo he dado mucha terapia grupal
obviamente pues no con las características de fertilidad, pero sí que en deportistas, en trastorno de conducta alimentaria. Y al final las terapias grupales yo creo que es de la parte más efectiva que he encontrado, obviamente pues trabajando primero a nivel de terapia individual con los pacientes y después en la grupal, pero al final el que ellos compartan o ellas compartan una temática donde al final el grupo está hecho pues sabiendo que más o menos todos andan por la misma sintomatología o mismas circunstancias, al final escuchar a otra persona que está pasando por ese proceso te hace no sentirte solo y sentirte identificado. Es como, no me pasa a mí nada más, o sea, hay más gente que le Por pasa. supuesto. Entonces yo creo que es algo que a nivel psicológico pues yo sí que invitaría, o si inclusive se diera a nivel grupal, pues yo creo que sería algo muy positivo para ella y para ellos el decir, oye, pues a mí no me pasa nada más. Eso es. Yo personalmente tengo una comunidad con todas las pacientes donde están, digamos, invitadas a hablar sobre lo que les apetezca, desde avances, mejorías, como pues, dudas, inquietudes, miedos, malas experiencias, incluso compartir un poco cómo se sienten, porque yo muchas veces se lo digo, es que al final para ti va a ser incluso mejor que lo comentes por el grupo o con una compañera con la que tengas mucha afinidad, porque te va a entender posiblemente incluso mejor que yo, que, bueno, aunque personalmente nunca me he encontrado en esta situación de busca embarazo y no llega, llevo ya unos 4 años trabajando con este tipo de pacientes y creo que he desarrollado bastante empatía, pero al final no lo he vivido, digamos, en mis propias carnes. Otra cosita que te quería comentar, que muchas veces, incluso cuando ya consiguen el embarazo, al final suelen ser embarazos de alto riesgo o sobre todo los primeros 3 meses o el primer trimestre con probabilidad, digamos, de aborto espontáneo. Entonces, este proceso veo que muchas veces lo viven con mucho miedo, lo cual es totalmente normal, ¿no? Imagínate, ¿no? Después de mucho tiempo buscando embarazo, por fin se consigue. No sé si nos puedes decir algo por el tema de cómo controlar esos miedos. A ver, obviamente intuyo que a la hora de algo que te cuesta mucho conseguirlo, el perderlo es como... Y más que es un hijo, ¿eh? Por supuesto, o sea, al final es algo, un sentimiento tan grande que yo siempre digo lo mismo. O como mi madre siempre me dice, no, al final lo vas a saber cuando te pasa a ti, ¿no? Y a mí en mi caso me pasa igual que a ti, o sea, no he sido madre, no sé exactamente la emoción tan grande que se puede llegar a sentir, pero haciendo desde una parte profesional y empática, entiendo que es algo que te da pavor, que te da mucho miedo y sobre todo porque volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Te sientes responsable de, no he hecho suficiente, no ha pasado porque yo he hecho algo mal, ha pasado porque... Entonces se olvida mucho de la parte incontrolable. Eso veo que muchas veces tienen un crítico interno, no sé si sería así, muy duro. O sea, eso, se juzgan, digamos, mucho de toda su responsabilidad, siempre se puede hacer mejor y sí es cierto, o sea, probablemente siempre se puede hacer mejor, pero es que no es fiable muchas veces. Bien, Gemma, yo creo que la charlita ha sido bastante enriquecedora y de mucho valor, pero antes de despedirnos te quería dar una oportunidad Vale. de, si te apetece, desmentir el que tú creas que es el mayor mito en tu sector. Vale. En psicología en general. Sí. Vale. Yo creo que a pesar de que la psicología es una ciencia que estudia la conducta humana, todavía hay mucho cliché con que esto es algo de creencias, de que no nos basamos en una evidencia científica, donde todavía, aunque a pesar de que por suerte y por desgracia a partir de la pandemia parece que tuvo que llegar a esto para que se le diera más visibilidad a la salud mental, aunque siempre ha estado. Y yo creo que sobre todo es esta parte de que hay mucha gente que todavía no se llega a creer
que esto es una ciencia, que se estudia la conducta humana donde se analiza, nos encargamos de analizar, que esto no es simplemente consejos o pensar que yo soy psicóloga y soy persona y también me enfado, digo cosas que no tengo que decir, que soy persona y que no pasa nada, que no soy psicóloga 24 horas al día y que también la liaré y tendré mis momentos donde no sepa gestionar y necesitaré ayuda de un profesional. Entonces yo creo que es eso, que al psicólogo se le tiene como eres psicólogo durante todo el día y tienes que ser profesional totalmente perfecto. Y es como intuyo, ¿no? A nivel de los nutricionistas, como que todo el mundo se piensa que sabéis cocinar, Eso te iba a decir yo, que sabéis cocinar, que que lleváis una nunca come alimentación nada, no sé qué. súper equilibrada, tal, no sé qué. Bueno, eso es típica cena en Navidad. Ujú. Uy, pero ¿tú qué haces cogiendo turrón? Pues ya está, o No sea, sé qué. pues igual, o sea, es como cuando nosotros, por a lo mejor, yo qué sé, chisme, tenemos chisme con nuestras amigas, tal, es como, ¿cómo vas a decir esto? ¿Cómo vas a decir tal? Es como, soy persona también, gracias, o sea, necesito también expresarme. Pues sí. Entonces yo creo que sobre todo que hay que darle mucho valor a también, sobre todo ahora que hemos hablado también de la importancia quizás de meter el factor psicológico en tus pacientes, de buscar a profesionales que realmente estén formados y realmente tengan titulaciones de psicología sanitaria y que estén formados. O sea, hay mucho coach, hay mucho intrusismo desde la creencia que no es real, o sea, no tienen las licencias ni tienen los estudios como para poder analizar la conducta humana. Entonces es importante también, sobre todo, seleccionar un profesional que realmente tenga los conocimientos. Pues sí. Ahora sí, Gemma, vamos a ir terminando. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias Tú a sabes ti. que para mí siempre es un placer compartir contigo, ya sea una entrevista o haciendo cualquier Sí. cosa. Y poquito más. Pues muchas gracias de verdad, o sea, espero que les sirvan tanto a los que nos escuchen que a lo mejor no tengan nada que ver con este tema como a las que sí estén introducidas en todo esto y bueno, que tú sabes que aquí me tienen para lo que necesiten.